Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la presencia de los ángeles en nuestro medio y gracias por la dirección del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas presentes y gracias también por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Permita a Dios que en esta hora su Espíritu bendito nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Nos entregamos en su mano santa, Señor. Diríjanos, háblenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, después de hablar durante 5 veces acerca de lo que es la praxis, hablamos de el significado de la praxis, hablamos también del arrepentimiento práctico, hablamos de el Espíritu Santo y la praxis, hablamos de jóvenes prácticos, hablamos del liderazgo y la praxis. Hoy llegamos al centro, a la razón de ser de todo el trabajo, es la praxis de Jesús. San Mateo capítulo 16, versículo 27. Es tan importante y trascendente el tema porque nos afecta a todos. Mateo 16, 27. Dice el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a qué dice. Gracias. Okay. ¿Conforme a qué? Conforme a sus obras. Decíamos el primer día que la palabra que usa Jesús ahí y la palabra que San Mateo usa es la palabra tempraxen o la palabra praxis. Conforme a sus praxis. Nos van a evaluar conforme a nuestra experiencia con Dios. Nos evaluarán conforme a las acciones que hacemos basada en la comunión o experiencia que tenemos con Dios. La evaluación vendrá como resultado de nuestra comunión con el cielo. De allí la importancia de entender este término y de entender lo que está pasando. Decíamos que la praxis es hacer algo y aprender de lo que hacemos, pero aprender del resultado de lo que hicimos. La experiencia práctica dice que en nosotros comienzan a cumplirse los propósitos de Dios. Cuando nos negamos a nosotros mismos y aprendemos a vivir bajo la disciplina de Dios, entonces nuestra vida se convierte en un testimonio que afecta no solamente a los seres humanos, sino a todo el universo. Estudiamos en el pasado, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, que la experiencia de los apóstoles, la experiencia de los cristianos, es un espectáculo. Dice Pablo, porque hemos llegado a ser espectáculo. Y también dice, hemos sido exhibidos, nos han convertido en un show. Y dice el versículo 9, número 1, a los hombres, número 2, a los ángeles, y número 3, dice al mundo, al cosmos. De modo que prácticamente Dios ha depositado en nosotros su gracia y su evangelio santo, como estudiamos ayer, aunque somos vasos de barro, para que ahora la excelencia de poder de Dios, la grandeza y la belleza de Dios, las virtudes de Dios, como dice Pedro, se reflejen en nosotros, que nos llamaron de las tinieblas luz admirable, y ahora en nosotros se refleje la grandeza y la belleza de Dios y beneficia a todo el universo, a los hombres, a los ángeles y a todo el universo. Grandeza de grandeza, belleza de belleza, que Dios en su amor escogió seres humanos finitos y falibles para hacerlo depósito de su espíritu y darse a conocer a todo el universo. Y eso es praxis. Un versículo de la Biblia increíble, Efesios 3:10. Mira lo que dice. Efesios 3:10. Por eso es trascendente entender esto de la praxis, porque va más allá del simple hecho humano. Efesios capítulo 3, versículo 10. Mire qué cosa linda. Dice el verso 10, Efesios 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿qué cosa? Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. El conocimiento de la praxis, el conocimiento práctico, nos proyecta más allá del simple hecho de la tierra.
nos proyecta a todo el universo. Por eso hoy vamos a ver a Cristo como un ser práctico y lo vamos a ver en su diario vivir. Y vamos a verlo a Él mismo reclamando que Él no vino a hacer cosas, Él vino a mostrar a su Padre Celestial. Y todo lo que hacía era más que simples acciones. Había un propósito en cada acción que Él hacía. Primera de Corintios capítulo 2. Veamos algo más profundo de lo que dice Efesios, repetido por el mismo Pablo. Ponga cuidado porque esto es precioso. Efesios capítulo 2, versículo 7. Dice él: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, como dice, para nuestra gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice ahora, pero Dios, ¿cómo dice? Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Dios quiere reflejar su gloria en nosotros. Dios quiere manifestar su belleza en nosotros. Dios quiere dejar ver sus virtudes en nosotros. Y ha decidido que todo el universo le conozca mejor a través de nosotros. ¿Estamos listos para entrar en el tema entonces? San Mateo capítulo 4, versículo 23. El Señor Jesús decidió venir a la tierra y la decisión fue mostrar su praxis, su acción, su experiencia en 3 dimensiones. San Mateo 4, 23. Mire qué cosa linda. San Mateo capítulo 4, versículo 23. ¿Cómo dice? Había mucha gente allí, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuáles fueron las 3 praxis de Jesús? Número 1, enseñando. Número 2, predicando. Número 3, sanando. Es bueno entender este pensamiento. Cuando usted ve a Jesús enseñando, usted puede pensar que Jesús es un maestro. Y su pensamiento es correcto, pero es incompleto. Jesús no solo era un maestro, Jesús es la verdad que el maestro debe enseñar. ¿Se entiende ahora? Juan 14, 6, ¿qué dice Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando pensamos en Jesús, estamos pensando en la verdad. No en una verdad que se enseña, sino en una verdad que vive. Cuando Jesús piensa en usted y piensa en mí, al vestirnos con su presencia, Él espera que su presencia se refleje en la vida de nosotros. ¿Se entiende la idea de la praxis? Es convertirnos en que seamos lo que Dios quiere que lleguemos a ser. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Número 2, el Señor Jesús dice que vino a predicar, estaba predicando el Evangelio. Jesús no es solo un predicador que predica el Evangelio. Jesús es el Evangelio que necesita ser predicado. Jesús dijo también que vino sanando. Pero Jesús no solo era médico. Jesús es la vida que le da vida a la humanidad. Cuando una persona es un cristiano práctico en Cristo Jesús, entonces la vida de la persona se convierte en una bendición para todo el que le conoce. Porque ahora, a través del Espíritu, se convierte en una extensión de Jesús para beneficio de la humanidad. Por eso, cuando Cristo venga, evaluará a la gente conforme a sus obras, conforme a su praxis. Notaremos en un momento más adelante que cuando Cristo habla de las ovejas y los cabritos, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Noten que Él está evaluando situaciones prácticas de la vida diaria. Él está evaluando una experiencia que se tiene con Él. Él está evaluando una experiencia que se traduce en ayudar y beneficiar a los demás. ¿Por qué? Es imposible estar lleno del Espíritu de Dios y ser la misma persona. Es imposible estar lleno de la presencia de Jesús y no revolucionar las cosas. Es imposible estar conectado con Dios y que las cosas alrededor pasen iguales y se queden como de toda forma. No. Estudien la vida de Pablo, la vida de Pedro, la vida de los apóstoles. Todo se revolucionó porque el Espíritu Santo entonces se constituye en el elemento que cambia y transforma
todo el ambiente. Así pasó con la vida de Jesús. Jesús vino a la tierra a traer revolución. Dijo, yo no vine a traer paz sino espada. ¿Se revolucionó el mundo? ¿Sí o no? ¿Se revolucionó Jerusalén? Después que se fue, le decían a los discípulos, ustedes están trastornando y volviendo loco todo Jerusalén. La tranquilidad y la paz que el mundo disfruta es porque falta que nos conectemos con el autor de la vida, Cristo Jesús, para que nos llene de ese poder santo que se llama Espíritu, para ponerle fuego a la tierra. ¿No creen ustedes que ya es tiempo de hacer eso? Él no necesita mucha gente. Con este grupo pequeño que hay aquí, si ustedes deciden conectarse, Él es capaz de revolver la tierra de cabeza, pata para arriba. Necesita solamente un grupo como ustedes. Con 12 hombres y uno menos, entonces 11, cambió la tierra, ¿o no? ¿Sí o no? Y aquí hay más de 11. ¿Por qué no lo hacemos? Cuando era un adolescente, tenía 21 años, tuve mi primera experiencia con él. Y me habló de lo que sería mi vida. Ya tengo 50. Y he visto muchos milagros y maravillas. Y he visto muchas personas entregarse al Señor. Y ahora por la radio, por la televisión, a través de los materiales grabados, hay mucha gente que llama a casa dando testimonios. Una vez me dejó un mensaje en mi teléfono un muchacho de Italia y llorando me decía, pastor, mi mamá vive en Tampa, Florida. Oye un programa que usted tiene en Tampa a las 8 de la mañana en una estación que se llama Super Q. De 8 de la mañana a 9 tenemos un programa todos los sábados. La mamá es adventista, pero fue adventista y dejó la iglesia cuando llegó a Italia y su esposa también, todos dejaron todo. Y la señora se fue a visitarlo y le llevó unos CDs. Se lo entregó, él empezó a oír los sermones, gracias a Dios regresó a la iglesia, y después que regresó a la iglesia, entonces buscó sus amigos, buscó su gente, ahora es uno de los líderes de la iglesia, arregló su vida con el Señor, empezó a bajar sermones del internet y a repartirle a las amistades. Ya empezó a traer más personas a la iglesia, el grupo está más animado, y empezaron a reproducir, a repartir. Yo nunca he ido a Italia, no he estado con ellos, ni siquiera los conozco, pero viviendo en mi casa, el Espíritu haciendo su trabajo allá. Y lo puede hacer con usted también. Para Dios nada es imposible. Hablemos un poco acerca de esto, de la praxis del Señor Jesús, y de esto que significa enseñar, predicar y sanar. Juan 14:6, Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Mateo 16:27 nos habla acerca de que nos evaluarán por las obras, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. La pregunta es, ¿cuáles obras? San Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá lo de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí comienza a decir, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, etc. Cuando Cristo viene a evaluar, se enfoca en cuál es la experiencia que cada cristiano tiene con Dios en función de su servicio a los demás. Pero note que esa es la quinta parábola de 5 que se refieren al tiempo del fin. Número 1. Número 2. Cuando miramos cada una de las 5 parábolas, Él no las dice para las personas que son fuera de la iglesia. Las 5 parábolas se refieren a las personas que están dentro de la iglesia. Las 5 parábolas definen que dentro de la iglesia hay 2 grupos. Las 5 parábolas dicen que de los 2 grupos hay un grupo infiel y que será infiel hasta el final de la jornada. Las 5 parábolas definen que hay un grupo fiel y que no dejará de ser fiel. Las 5 parábolas nos enseñan que hay un grupo práctico que a pesar de las dificultades se mantiene firme sirviendo al Señor. Las 5 parábolas nos dicen que todo el enfoque de la segunda venida está puesto en la iglesia. Increíble. Y que el Señor está definiendo las cosas dentro de su pueblo. Las 5 parábolas dicen que el Señor Jesús está interesado en salvar a sus hijos y por eso ha sido paciente. Veamos rapidito estas 5 parábolas. San Mateo capítulo 24.
Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44. La primera parábola, la parábola ladrón en la noche. Note que todas presentan dos grupos y todas tienen que ver con la segunda venida. Recuerde que en Mateo 24, los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuáles señales habrás de tu venida y del fin del mundo? Y él comienza entonces a decirle las señales del tiempo del fin. Y después que termina de hablar de las señales del tiempo del fin, le dice, miren, pero ahora tienen que tomar en cuenta estas cosas. Y le da 5 parábolas. Les da una guía de lo que ellos deben saber o de lo que deben hacer. Miren lo que dice el versículo 42. 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuántos grupos? 2 grupos, los que están preparados y los que no están preparados. Eso está ocurriendo ¿dónde? Dentro de la iglesia. Número 2, segunda parábola, capítulo 24, versículo 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo infiel y los siervos infieles, 2 grupos. La parábola de las 10 vírgenes que sabemos de memoria. ¿Cuántas vírgenes eran? Eran 10. ¿Cuántos grupos de vírgenes eran? Las prudentes y las insensatas. ¿Pero eran todas vírgenes? ¿Sí o no? ¿Estaban esperando al esposo todas? ¿Estaban vestidas de bodas? ¿Todas tenían lámparas? ¿Sí o no? ¿Todas estaban listas para recibir al Señor? Sí, pero habían 2 grupos. Las que tenían suficiente aceite y las que nada más tenían aceite hasta el momento de la llegada del esposo. 2 grupos. Unas vírgenes prácticas que tenían aceite extra, que tenían una comunión tan estrecha con el Señor que habían suplido un poco más de lo que se necesitaba. Número 3, la parábola de los talentos. ¿Recuerdan los talentos? Repartieron talentos, al primero le dieron ¿cuánto? 5, al segundo 2 y al tercero le dieron 1. El de 5 y el de 2 reprodujeron los talentos y el de 1 no hizo nada. ¿Cuántos grupos hay? 2 grupos. ¿Qué es lo que se está mirando? El Señor Jesús dice, miren, yo vengo cuando no esperan. Parábola del ladrón en la noche. Voy a llegar cuando ustedes no esperen. Velen. Todas las parábolas tienen un verbo clave. Todas tienen un verbo clave, como veremos en un momento. Número 1, velen, estén alerta, no se duerman, estén despiertos, estén atentos. Voy a llegar cuando ustedes no esperen. El Señor llegará y la gente todavía tendrá una agenda, un calendario, un diagrama, esperando que se cumpla y ya lo van a ver venir. Y posiblemente algunos dirán, ¿qué pasa? Faltó tal detalle en el diagrama. No se ha cumplido este detalle. ¿No se han dado cuenta que la mayoría de los cristianos están esperando que algunas cosas ocurran para entonces arreglar su vida con Dios? ¿Sí o no? Y le va a salir, le va a pasar como la época de Juan el Bautista. Las cosas ya habrán pasado y ellos estarán esperando. Y número 5, ovejas y cabritos. Veamos, por ejemplo, algunos de los detalles de las parábolas. En la primera parábola habla de velar, de vigilar. En la segunda dice que el siervo fiel está dando el alimento a tiempo en su casa. En la tercera salieron a recibir al esposo. En la cuarta les entregó sus bienes conforme a su capacidad. Y en la quinta, tuve hambre y me disteis de comer. Todas se enfocan en el servicio. Cuando una persona tiene la praxis de Jesús, es una persona que vive para servir. Cuando la persona no tiene la praxis de Jesús, no sirve. Perdón, ¿entendieron lo que quise decir? O sea, es que no sirve de servir. No es que no sirve de no servir. Siempre son útiles para algo. O sea, si está con Jesús, si tiene la praxis de Jesús, es una persona que rinde un servicio. Así suena mejor. Rinde un servicio. Veamos la experiencia del Señor Jesús. Esta es la parte más emocionante. Lucas 4, 18 al 21. Vamos rapidito.
Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pregunto, ¿está diciendo el Señor Jesús lo que venía a ser su experiencia en la tierra? Isaías 61, 1 y 2. ¿Cómo anunciaba el profeta Isaías? Isaías 61, versículo 1 y 2, anunciaba lo que sería la misión del Mesías. Dice el versículo 1: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Jesús les está diciendo: miren, yo vine a cumplir la profecía de Isaías, yo vine a rendir un servicio. La praxis de Jesús consiste en servir. La praxis de Jesús consiste en darse por los demás. Toda persona que vive la praxis de Jesús rinde un servicio a los demás. El eje, el centro de la praxis de Jesús es el servicio. En el capítulo 11 del libro de San Mateo hay una experiencia interesante. Juan está en la cárcel y Juan en la cárcel le dice a sus discípulos que vayan a preguntarle al Señor Jesús si Él es el que había de venir o esperan a otro. Y entonces Juan le hace una pregunta a los discípulos de Jesús. Veamos el versículo, capítulo 11, versículo 2 al 6. Juan está preso. Ahora Juan, en la angustia y la ansiedad de la cárcel, dice el versículo número 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué cosa dice ahora? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y dice el versículo 6, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Cuando estudiamos la vida de Jesús descubrimos que Él vivió para servir. Cuando miramos la vida de Jesús, dice la sierva de Dios, que cuando Él pasaba por una aldea, no quedaba una sola persona enferma. Todo lo que salían a donde Él eran sanados. La praxis de Jesús consiste en que siendo Dios se hizo hombre. Siendo Dios renunció y puso a un lado sus derechos y se decidió servir a una naturaleza humana caída y pecaminosa para darle a ellos lo que ellos no merecían recibir. Siendo Dios se hizo hombre y vivió una vida justa en la tierra para lograr en beneficio de la humanidad lo que la humanidad no puede hacer, para cumplir la justicia que la humanidad no puede cumplir, para llenar los requisitos que la humanidad no puede llenar, para hacer por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Por eso Isaías 53 habla de la experiencia de Jesús y dice: y sobre Él el Señor cargó nuestros pecados, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Por eso, cuando una persona conoce la praxis de Jesús, cuando una persona vive la praxis de Jesús, ya no vive para sí, sino que ahora vive para Dios. Lo interesante es que su vida es trascendente. Su vida se proyecta más allá del simple hecho humano, y su trascendencia va más allá del simple hecho de ahora y el tiempo presente. Solamente el futuro y la eternidad sabrán los resultados de una vida práctica. Jesús pasó por la tierra y desde el día que pisó la tierra hasta hoy, cada día se menciona su nombre. Ya sea que lo acusen, que lo critiquen, que lo condenen, pero todos los días se habla del Señor Jesús, ¿cierto o falso?
pero su vida reflejó una vida de servicio, una vida de entrega. Por eso el eje de la praxis de Jesús es el servicio. Y mire qué cosa linda dice San Mateo más adelante, en el capítulo 15. San Mateo capítulo número 15, versículo 29 en adelante. Mateo capítulo 15, versículo 29, dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y dice el verso 31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Pregunto, ¿se veían los resultados en la vida de Jesús? ¿Sí o no? ¿Recuerdan ustedes a Pedro? ¿Recuerdan quién era el apóstol Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Recuerdan la violencia de Pedro? ¿Recuerdan ustedes cuando fueron a tomar a Jesús preso en Getsemaní? ¿Quién sacó una espada y trató de cortarle la cabeza a un siervo llamado Malco? ¿Quién era ese? ¿Qué tenía Pedro entonces al cinto mientras caminaba con Jesús? Una espada. ¿Estaba convertido Pedro? Cuando Jesús le dijo: Simón, tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo, ¿qué le prometió Pedro? Que estaba dispuesto a dar su vida. Y cuando le preguntaron a Pedro si era discípulo de Jesús, ¿qué contestó? Oye, yo ni conozco al tipo este. Yo no sé ni quién es. Y no solo eso, sino que hasta blasfemó. Escuchen ahora, jóvenes, por favor. Hay 2 versículos en la Biblia que haríamos bien en poner en práctica. Y voy a explicar por qué. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Si queremos vivir la praxis de Jesús, necesitamos tomar ciertas decisiones. Ponga cuidado a lo que vamos a decir ahora. Proverbios 4, 23, ¿cómo dice? Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. 23, 26. Dice el 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por dónde. Por mis caminos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella mana la vida. Dame, hijo mío, tu mente, y miren tus ojos por mis caminos. La razón por la que Cristo vivió como vivió, fue por la forma en que, la razón que Cristo predicó como predicó, fue por la manera como Él vivió. Cada madrugada estaba en comunión con Dios, y cada día ocupado en las cosas de Dios. Jesús no dejó espacio en su vida para que el enemigo se introdujera. En el libro de Sabe toda la gente, en el capítulo que habla acerca de la niñez de Cristo, decía la sierva de Dios que Él cuidó las avenidas del alma. Cuidó lo que veía, lo que oía, lo que olía. Cuidó lo que tocaba y cuidó lo que comía. Todo lo que nosotros somos vino a nosotros por uno de esos 5 caminos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que tocamos, lo que gustamos. Cuando le damos la mente a Dios, cuando decidimos caminar los caminos de Dios, entonces el Espíritu de Dios comienza a cambiar nuestra mente, comienza a transformar nuestro ser, comienza a definir nuestros gustos, comienza a definir nuestras actitudes con C y nuestras aptitudes con P. Comienza una reingeniería en nuestra mente. Y ahora entonces hace más fino nuestros ojos, más fino nuestro oído, más fino nuestro olfato, más fino nuestro gusto, y toma cuidado de lo que nosotros tocamos. La razón por la que Cristo fue quien fue por la forma como el Espíritu desde el vientre de su madre comenzó a dirigir su vida. En Mateo 1:18, ¿qué cosa dice? El santo ser que nacerá será engendrado por el Espíritu Santo. Fueron las palabras del ángel Gabriel. De la misma manera como Cristo vivió,
en la tierra, Dios quiere que usted y yo vivamos dejando en nosotros la presencia de su Espíritu Santo. Cristo vivió predicando, vivió sanando y también vivió enseñando. Pero lo que Él enseñaba no eran conceptos, sino una vida santa. Una vida que testificaba de dónde venía y una vida que testificaba hacia dónde iba a regresar. ¿Se entiende, por favor? ¿Qué es lo que el mundo necesita hoy? Necesita jóvenes y señoritas que reflejen la vida de un ser llamado Cristo Jesús. Y para ello el cielo entero se comprometió. De la misma forma que Dios estuvo con Jesús, promete estar con cada uno de nosotros. Y usted dirá, espere un momento, predicador. Usted sabe lo que está diciendo. Y yo le contesto, Romanos 8:32, ¿cómo dice? Romanos 8:32. La praxis tiene que ver con una experiencia real. Romanos 8:32. El que no escatimó, ¿cómo dice? Ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cuál es la pregunta que hace? ¿Cómo no nos dará juntamente con Él cuánto? Todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas? ¿Significa una novia? ¿Sí? ¿O un novio? Sí, señor. ¿Significa una carrera? Sí. ¿Significa un empleo? También. Pastor, ¿significa eso que puedo tener éxito en lo que hago? Sí, señor. Significa todo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en tu mente y en tu voluntad. Quien domina tu mente y tu voluntad te controla completamente. La tragedia humana es que insistimos en dirigirnos nosotros mismos. Y recuerda, cuando no es Jesús el que te dirige, entonces no te diriges tú, sino que te dirige el otro. Los seres humanos no han comprendido o no hemos entendido que nada más hay dos caminos: la luz y las tinieblas, el bien y el mal, Cristo y Satanás. Cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Cristo, entonces Él se hace dueño de nuestras decisiones. El éxito es seguro y asegurado a pesar de las circunstancias. Cuando eso ocurre, entonces comenzamos a vivir el propósito de Dios. Por ejemplo, ¿qué dice Génesis 1, 26, 27? Vamos rapidito a hacer un recorrido por la Biblia y vamos a hacerlo rápido. Génesis 1, 26, 27. Recuerde que estamos hablando de la praxis de Jesús. Cuando Dios anunció el proyecto hombre en el cielo, todos los ángeles y todo el mundo se conmocionó. ¿Qué cosa será el proyecto hombre? Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, ¿qué cosa? Los creó. Mira el versículo 26, aparece la palabra conforme a nuestra semejanza, ¿aparece o no aparece? Y en el 27, aparece la frase a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿aparece o no aparece? ¿Cuál es el énfasis de la frase? Imagen y semejanza. ¿Qué es imagen y semejanza? Capítulo 5, versículo 3. Vamos rapidito. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. Si el hijo de Adán llamado Sed fue a su imagen y semejanza, y Adán y Eva eran imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva son hijos de ¿quién? Hijos de Dios. ¿Por qué Dios creó hijos? ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Cuál es la diferencia entre el ser humano y los ángeles? ¿Por qué la creación de la humanidad es distinta? ¿Por qué el proyecto hombre? ¿Cuál es el propósito de Dios con el proyecto hombre? ¿Quién es el hombre? Es la pregunta que hace el salmista. ¿Quién es el hombre para que tenga de él memoria? ¿Por qué es tan especial el hombre para Dios? Cuando leemos la Biblia descubrimos, número 1, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Significa que es hijo de Dios. Número 2, imagen y semejanza significa que refleja la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, ¿qué cosa? Por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios. Así que antes del pecado estaban instituidos en la gloria de Dios. ¿Cierto o falso? ¿Reflejaban qué cosa? La gloria de Dios. Y número 3, imagen y semejanza denota una jerarquía, una posición increíble. ¿Quién es el hombre? Hebreos capítulo 3, versículo 6. Vamos rapidito. Si descubrimos lo que somos, podremos vivir a la altura de lo que nos han hecho. Hebreos 3, 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué cosa somos nosotros? Dice la Biblia, una casa. Ahora, ¿qué tipo de casa somos nosotros? ¿Un mercado? No. ¿Una farmacia? No. ¿Una casa de hospedar personas? No. Primera de Corintios capítulo 3. Veamos qué tipo de casa somos nosotros. Primera de Corintios capítulo 3. Somos este tipo de casa. Primera de Corintios capítulo 3. Mire qué cosa hermosa. Dice el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué cosa dice? Santo es. Así que nosotros somos templo de ¿quién? Somos templo de Dios. Capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Los cuales son de Dios. Pastor, ¿cuál es el punto? El punto es este. Nosotros fuimos creados para ser morada del Espíritu de Dios. Fuimos hechos para reflejar la gloria de Dios. La razón de nuestra existencia en la tierra es dar a conocer a Dios. Por eso el ser humano se constituye en un templo que camina y que habla. Una persona que puede alojar a un huésped y a la vez toma sus decisiones. La misma experiencia del Señor Jesús. Cuando estuvo por la tierra, Cristo tenía libertad de tomar decisiones. ¿Recuerdan Getsemaní? ¿Recuerdan que en Getsemaní gritó 3 veces? Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Podía él decir, no sigo esto, aquí dejo todo y me regreso al cielo? ¿Podía hacerlo o no podía hacerlo? Pero no lo hizo. Pero no lo hizo. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Porque él vino a mostrarnos a nosotros la experiencia práctica, la manera como usted y yo debemos vivir. Si aprendemos eso ahora que son jóvenes, entonces el futuro de ustedes estará asegurado y garantizado. Por eso el único modelo que tenemos es Cristo Jesús. El único ejemplo es el Señor Jesús. Ni mirar a la izquierda ni mirar a la derecha, siempre mirar al Señor Jesús. El primer día que hablamos de la praxis decíamos que la praxis significa que es una acción que uno ejecuta, una acción que uno hace, y en la medida que uno lo va haciendo, va aprendiendo. Y cuando termina, aprende de lo que terminó. Como el arquitecto, ¿recuerdan? Cuando está diseñando la casa, aprende. Y a veces, cuando está haciendo el boceto, tiene que romper el papel y comenzar de nuevo. Y cuando está distribuyendo la casa, tiene que fijarse con qué dimensión le va a dar a los cuartos en base a la cantidad de pie que tendrá la casa. Y cómo ubica la casa en el terreno que le dieron. Él va aprendiendo en la medida que va fabricando la casa en el papel, que va haciendo la casa en el papel. Así es la vida nuestra. En la medida que vamos viviendo, vamos aprendiendo. Y en cada época o etapa de nuestra vida, Dios tiene lecciones que aprender en esa etapa. No quiera aprender la etapa de adulto cuando se es joven. No, disfrute la juventud, aprenda en la juventud. Ubíquese en su etapa. Cuando es niño, niño. Cuando es puberto, puberto. Cuando es adolescente, adolescente. Cuando es adulto, adulto. Cuando es más de adulto, pues más de adulto. Pero ubíquese en la etapa y en el momento que usted está. ¿Por qué? Porque en esa etapa Dios quiere glorificarse en usted. Por esa razón Pablo dice, 1 Corintios capítulo 10, y permita a Dios que esto sea nuestra experiencia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis, o bebéis,
o hacéis otra cosa, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Si lo que tú miras, si lo que tú oyes, si lo que tú hueles, si lo que tú comes, si lo que tú tocas glorifica a Dios, entonces tu mente y tu voluntad estarán conectadas con la fuente de eterna sabiduría. Entonces Dios levantará muros delante de Lucifer y no podrá dominar tu voluntad. Entonces tu mente, como dice la sierva de Dios, que es la ciudadela del alma, estará protegida por el Todopoderoso Jesucristo. Entonces no habrá demonio que entre para dominarte. Pero si lo que tú miras, lo que tú oyes, lo que tú hueles, lo que tú comes y lo que tú tocas no glorifica a Dios, entonces tu ciudad es una ciudad con las puertas abiertas. Cualquiera puede entrar en la hora que quiera y hacer lo que le dé la gana contigo. ¿Se entiende, por favor? El secreto de la vida de Jesús fue que siempre mantenía las puertas cerradas. De sus ojos, de su olfato, de su oído, de su boca, de su tacto. Mantuvo su vida conectada con Dios y siempre dirigida por el Espíritu Santo. Por eso Pablo habla en Efesios capítulo 3, versículo 16, de ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios mora en una persona, como moraba en la vida de Jesús, le fortalece la mente, la voluntad y la conciencia. Pregunto, ¿provocaron muchas veces a Jesús? ¿Sí o no? Imagínense nosotros con el poder de Jesús ante las provocaciones que él tuvo. Ay, mi madrecita, hubiéramos hecho polvo a mucha gente. ¿Recuerdan cuando tomaron preso a Jesús? Que el tipo vino y porque Cristo le contestó al sumo sacerdote, le dijo, pero yo estoy todos los días en el templo. ¿Por qué no vinieron de día? El tipo vino, ¡pah!, y le dio un pecozón. Jesús le preguntó, dime en qué yo contesté mal para que tú me pegues. Y así le habló al sumo sacerdote, explícame, en qué yo contesté mal para que tú me pegas. Y si no contesté mal, ¿por qué me pegas? Yo le hago una pregunta, ¿a quién ese tipo le dio una bofetada? Que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién hizo los mundos? ¿Quién hizo las galaxias y las constelaciones? ¿Quién creó todo el universo? ¿No dice que lo hizo el Señor Jesús? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mi pregunta entonces, ¿tenía Cristo la facultad de dar una miradita y desaparecerlo, convertirlo en nada? ¿Lo hizo Jesús? ¿Por qué no lo hizo? Él no vino a destruir a la gente, Él vino a salvarla. Pastor, ¿cuál es el punto? El punto es este. Cuando aprendamos a vivir la vida práctica, estaremos tan pendientes en servirle a la gente que no nos importará tanto sus debilidades, flaquezas y defectos. Estaremos más ocupados en ayudarle a levantarse que en reconocer que ya están caídos. ¿Se entiende? El espíritu que nos mueva será diferente. Sí, nos van a pisar duro. Sí, nos van a ofender. Sí, nos van a hacer la vida imposible. Pero gloria a Dios que Jehová estará con nosotros como poderoso gigante. Y en la vida de ustedes, que son jóvenes que están comenzando, prepárense, hay que pagar un precio. El himno dice, pues no contéis con gozo y paz. Aquí las luchas seguirán, mas cuando venga el Salvador, eterno fin tendrán. Cuando Cristo terminó su obra en la tierra, dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué cosa? Hagáis. Palabra se la lleva el viento, muchachos. Lo que importa en la vida es lo que nosotros somos. Y lo que nosotros somos determinará lo que nosotros hacemos. ¿Cómo es el Dios que tú crees? Mira cómo es la vida que tú vives. Nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser dice cómo es el Dios que creemos. Hablar palabras bonitas, definir conceptos profundos, eso es muy bonito. Pero lo que Dios necesita y el cielo espera es ver en jóvenes y jovencitas una vida de pureza, de humildad, de santidad que refleje a Dios. Y para eso el cielo entero está comprometido. Pablo dice, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Y Pablo dice también, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tome la decisión. Decida acercarse al Señor. Decida sacar para Dios el mejor tiempo cada día. Decida aferrarse a su palabra cada día y orar a Él.
Decida ser un ejemplo de él donde quiera que usted esté. Dele el mejor lugar de su vida. Y usted notará cómo la gente que le rodea comienza a cambiar de una forma increíble. Cómo sus amigos comienzan a definirse. Algunos se quedarán con usted, otros se alejarán. ¿Notan ustedes que cuando en la noche enciende la luz, qué hacen las cucarachitas? Si te acerca a la luz, toda cucaracha se alejará de ti. De eso puedes estar seguro. Si te acerca a la luz, toda cosa extraña que le gusta a las tinieblas no soportará estar contigo. Eso es una ley. O te harán la vida imposible. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Yo quisiera terminar con una pregunta. ¿Creen ustedes que en medio de la vida que vivimos y el mundo que nos rodea, todavía tiene el Señor 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Recuerdan Baal peor cuando iban a entrar a Canaán? ¿Recuerdan que estaban en el territorio de Moab? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan a Balaam? ¿Recuerdan que Balaam fue llamado por Balac para que maldijera al pueblo? ¿Recuerdan que Balaam intentó 3 veces maldecir al pueblo y no pudo? ¿Qué salió de la boca de Balaam? Bendiciones. ¿Por qué salieron bendiciones de la boca de Balaam? Porque el pueblo estaba conectado con Jehová. Ahora, ¿cuál fue la estrategia que Balaam le vendió a Balac para poder maldecir al pueblo? Escuchen, le dijo, mira, celébrate una fiesta a Baal peor. Escoge de entre las princesas las más hermosas. Invita a los jóvenes de Israel. Y entonces celebra la fiesta y tráelos. Cuando ellos participen de la fiesta, entonces habrán pecado contra Jehová. Y así yo podré maldecirlo. ¿Y qué ocurrió? Invitaron a los jóvenes de Israel. Trajeron las princesas y muchachas más hermosas de Moab. Celebraron la fiesta a Baal peor. Si la fiesta de Baal peor se celebraba con sexo, haciéndolo en cualquier lugar y de cualquier manera. ¿No recuerdan ustedes que un príncipe de Israel trajo una princesa de Moab y la trajo a la tienda dentro del campamento de Israel y la pasó delante de Moisés y de los líderes? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan de Fines que tomó una lanza y se metió a la tienda y lo atravesó a los dos que estaban haciendo su poca vergüenza? Y ahí paró la mortandad y la matanza que Dios estaba haciendo. Nosotros estamos para entrar a Canaán. Balaam dio el mismo consejo. ¿Y qué está haciendo el mundo con nosotros? ¿Cuál es el peor flagelo que están teniendo nuestros jóvenes? Seamos sinceros, ¿no es el ataque del sexo? ¿Sí o no? La pornografía, la promiscuidad y muchísimas otras cosas están socavando la vida de nuestra juventud. ¿Es así o no es así? ¿O aquí es una diferencia? Porque en todas las universidades que he ido fuera de este país, en muchísimos países, siempre la misma historia. La misma historia. En cualquier facultad de la universidad, en cualquier lugar, la misma historia. ¿Por qué? Ya vamos a entrar a Canaán. Ya el Señor está a las puertas. El mismo peligro. ¿Para qué? Para el enemigo atacar a nuestra juventud. Pero yo pregunto, ¿podemos tener jóvenes prácticos que den el ejemplo de Jesús? ¿Le gustaría a usted ser ese joven que dé el ejemplo de Jesús? Yo no le estoy diciendo, haga aquí, haga allá. No, 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 no. Le estoy diciendo, sométase a Jesús, que su espíritu romperá esas cadenas que usted tiene. Habían 2 niñas mellizas en una de nuestras universidades, en cualquier lugar del mundo. Y una de ellas, saben que siempre entre los mellizos hay uno que es como más fuerte y otro como más débil. La más alta y más fuerte, una niña muy elegante, con pelo bien largo y muy buena moza. Toda la semana se la pasó sentada al frente mirándome con cara como de incredulidad. Y todos los días en la tarde teníamos sesiones para atender estudiantes y hablar con ellos. Y al final ya de la semana, el último día de la semana, creo que era el sábado, hubo un espacio en la tarde que dejamos para hablar con los muchachos antes del tema de la noche. Y allí está la amiga mía en la fila. Digo, qué raro que esta muchacha vino. Esa universidad tiene muchos estudiantes. Y cuando le tocó a ella, entró y se sentó. Todavía así con sus ojos medio raros me mira y me pregunta. Yo quiero hacerle una pregunta. Digo, ¿cómo no? Adelante. Yo tengo la semana entera mirándolo y preguntándome si usted cree lo que está diciendo. Y me río. Le digo, bueno, mija, yo creo que sí, que creo que te estoy diciendo, porque yo tengo esta cuestión desde que era un adolescente y he caminado con mi Señor de cerca. Me dice, bueno, es primera vez que yo estoy en una institución así,
de este tipo de instituciones religiosas, mi mamá y mi papá me pusieron aquí porque a mí y a mi hermana no nos podían tener en la casa, así que nos pusieron aquí. Pero déjeme hacerle una pregunta. Yo tengo un novio aquí. ¿Hasta dónde se le permiten a los novios hacer cosas? Digo, bueno, se supone que a los novios no se le permiten hacer ninguna cosa. Dice, ¿cómo así? Explíquese. Digo, bueno, mija, el noviazgo que manda la Biblia es un asunto de conocerse, respetarse. Y empiezo a darle los detalles a la muchachita. Yo veo que va haciendo una musaraña. ¿Saben lo que es musaraña? Va haciendo muescas con la cara, como, oh. Digo, espérate un momento, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? ¿A ti te llevaron más de ahí? Y empezó a llorar. El resto de la historia yo no se la voy a hacer, porque no creo que valga la pena. Pero yo le hago una pregunta. ¿Verdad que necesitamos ayudar un poco a aquellos que no saben del Evangelio? ¿Verdad que nuestra vida es necesario que reflejen al Señor que decimos creer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Queridos y queridas, la gente creerá lo que somos, no lo que decimos. Por eso, si nuestra vida refleja lo que somos y lo que creemos, no habrá necesidad de hablar. Tomás de Aquino le decía a sus alumnos, vamos a la aldea a predicar. Y cuando llegaron a la aldea, le dijo a uno, usted va a ir allí a la esquina, aquella señora que es viuda, tiene 2 hijos, usted le va a ayudar a ordeñar las cabras y le va a ayudar a recoger la hierba para los animalitos que tiene en su casa. Usted se va a quedar todo el día con ella. Y así fue repartiendo a cada uno en diferentes lugares para hacer los trabajos que había que hacer. Terminaron el día, los recogió a todos y se los llevaba de regreso. Y un estudiante decía, ¿y yo qué pensé que íbamos a predicar? Yo traje mi sermón listo y ni siquiera me dejaron decir nada. Y entonces le preguntó, ¿y acaso no predicamos? Y yo le pregunto a ustedes, ¿predicaron o no predicaron? No son las palabras, es nuestra experiencia lo que dice cómo es el Dios que nosotros creemos. Permita a Dios, y aquí termino, que nuestra relación con Él sea tan estrecha que cuando la gente nos conozca pueda decir que está conociendo a Cristo Jesús. Porque si eso ocurre, entonces estaremos predicando. Pero si no ocurre, aunque usemos todas las palabras que querramos usar, entonces no habrá ninguna predicación. Yo termino con una pregunta. ¿Le gustaría a usted ser tan lleno del Espíritu? ¿Le gustaría ser un templo tan perfectamente lleno del Espíritu Santo que su palabra, su vida y todo su ser reflejen la imagen preciosa de Jesús? Si le gustaría esto, póngase en pie conmigo y vamos a terminar con una oración. El mundo está en tinieblas y no es por falta de luz. El Señor Jesús es la luz. Lo que hace falta es que nosotros nos conectemos a esa fuente para que nuestra vida refleje la luz de nuestro Señor. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos dio de compartir esas experiencias, de compartir estos conocimientos acerca de la experiencia práctica en la vida cristiana. Dios Santo y Eterno, haga posible en nosotros la unción de su Espíritu para que nuestra vida refleje su carácter. Que nada ni nadie nos separe de usted y todo cuanto hagamos le llene de honra y de gloria. Dios eterno, perdone nuestras faltas y nuestras debilidades. Asístanos en esta hora. Inspírenos a estudiar su palabra, a orar, a buscar su rostro y que su Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz sábado.